El consumo excesivo de medicamentos que mezclan codeína con ibuprofeno podría causar graves daños a la salud, lo dice la Agencia Europea del Medicamento, que alerta de que incluso pueden provocar la muerte. Por eso piden que se cambie el prospecto para advertir de sus riesgos. Saludamos en este punto a Manuel Herrero, es el coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario San Chinarro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Para qué se recetan esta combinación de estos dos medicamentos? Bueno, estos medicamentos se utilizan de forma combinada para potenciar sus efectos analgésicos y sobre todo pues eso, en el tratamiento del dolor, ¿no? Pero tiene que tener un control y un seguimiento porque son fármacos que, como ya habéis comentado, pues tienen efectos deleterios y a veces pueden causar hasta la muerte. Por tanto, tiene que haber un seguimiento y un control de esos fármacos, ¿no? ¿Eso os va a afectar a los médicos que hacéis recetas a gente que sufre dolor? ¿Vais a proponer algún otro tipo de alternativa? No especialmente, siempre y cuando, como he dicho, haya un seguimiento y al paciente se le indique cómo tomar el tratamiento y cómo hacer ese seguimiento, ¿no? Por suerte en España, eh, a diferencia de algunos países de Europa, sí que este fármaco en concreto, codeína e ibuprofeno, necesita receta, ¿no? Y aparte que aquí, desde la implantación de la receta electrónica, pues estos fármacos están mucho más controlados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos por qué tener esa preocupación siempre y cuando se tomen precauciones y el paciente sea consciente del fármaco que está tomando y cuándo lo debe tomar. Claro, la clave es la duración del tratamiento, esa es la alerta que hace la EMA, pero para enfermos con dolor crónico, ¿qué opciones tienen? Claro, es que en enfermos con dolor crónico hay diferentes tratamientos, en este caso farmacológicos, que se pueden usar con menos efectos secundarios como los gastrointestinales o renales que pueden producir los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son para el tratamiento del dolor agudo o para reagudizaciones del dolor en periodos cortos, pero no. Sí que es verdad que hay una cultura popular que mucha gente utiliza fármacos como el ibuprofeno o el desketoprofeno como fármacos de andar por casa y de manera crónica, ¿no? Cuando no deberían ser, son muy potentes, pero realmente también tienen unos efectos secundarios y hay que saber cuándo utilizarlos. Hay otros fármacos que sí que se pueden utilizar a diario y no tienen estos efectos, ¿no? ¿Cuál sería el periodo prudente para poder tomar estos medicamentos sin riesgo? Bueno, pues depende también de cada paciente. Hay pacientes con mucha comorbilidad o patología asociada que hay que tener mucha más precaución, pero sería cuestión de unos días, una semana y parar, ¿no? ¿Esto va a afectar más a los médicos o a los pacientes? Lo digo porque lo de leer el prospecto, si lo leyéramos, nadie se tomaría nada. Nadie se tomaría nada. Yo creo que va a afectar más a los pacientes, ¿no? Porque esto pues siempre causa bastante revuelo. Como ya digo, las muertes que se han documentado no ha sido ninguna en España y probablemente se deban a países donde ese medicamento se indica sin receta, ¿no? Entonces, en el caso de los médicos no creo que nos ponga un problema, aunque tenemos muchas alternativas también para tratar el dolor y el paciente pues simplemente informarle si tiene algún tipo pues de miedo o de temor a tomar este tipo de fármacos, ¿no? Manuel Herrero, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de San Chinarro, gracias por aclararnos lo que implica esa advertencia de la EMA y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.